pueden determinar en el tiempo qué tan cicatrizado o qué tan curado está esa herida con el nivel de dolor. No duele, no es el mismo dolor al inicio que al final. Entonces, el dolor rápido se siente 0.1 segundos después de la estimulación. El dolor lento casi siempre viene después de haber pasado aproximadamente un segundo y va creciendo. El dolor rápido tiene características. Uno por eso le pregunta al paciente qué tipo de dolor está sintiendo. Si es punzante, si es un dolor eléctrico. ¿Alguna vez has sentido un dolor eléctrico? ¿Le pega la corriente o qué? No. Un dolor eléctrico. ¿Qué hace como? ¿Qué hace pegado? Un dolor eléctrico. La mejor forma de describir un dolor eléctrico sería. Bueno, yo nunca he tenido una muela mala, pero de hecho logré llegar a mis 30 años sin caries y sin una sola calza. Eso es mejor dicho. No revisa. Soy leyenda. No. Pero un dolor eléctrico sería un dolor de muela que el paciente dice, me cepillo y siento como que me destiembla. Eso sería un dolor eléctrico. Un dolor punzante, ¿cómo han sentido un dolor punzante alguna vez? Mire que incluso entre profesionales de la salud es muy difícil discriminar y describir el dolor. Y muchas veces, muchos profesionales de salud usan términos muy castizos en las historias clínicas para describir el dolor. Y se equivocan en clasificarlo. No es lo mismo un dolor pulsante que un dolor opresivo. Y muchos profesionales de la salud lo confunden. Entonces no pueden orientar muy bien al paciente al tipo de dolor que está sintiendo. ¿Por qué es importante el tipo de dolor? Porque las patologías están ya descritas el tipo de dolor que produce. Por ejemplo, un dolor por un infarto de miocardio. Usted lee la guía y dice un dolor de sensación opresiva, quemante. El dolor, por ejemplo, de una patología pleural lo describen como un dolor punzante de la patología pleural, como un derrame pleural, por ejemplo. El dolor abdominal puede ser un dolor como por ejemplo un dolor tipo cólico, ¿sí? Que se puede presentar por ejemplo en un cálculo renal o cuando el paciente tiene alguna patología intestinal, que el intestino está lleno de gas y cada tanto hay contracciones a nivel intestinal, cólicos intestinales, o la mujer puede tener cólicos menstruales. Y la palabra cólico es un dolor que viene por oleadas. Viene, la agarra y la suelta. Descansa un minuto y medio, 40 segundos y otra vez regresa. Eso es muy diferente al dolor, por ejemplo, de la apendicitis, que es un dolor más estable, ¿sí? Que es un dolor que está constante. Entonces, según la característica del dolor, usted puede llegar a un diagnóstico presuntivo. Pero si usted no tiene muy claro el dolor, es muy complicado. Entonces, el dolor rápido, en este caso, puede tener esas características. Es el dolor que se produce con un corte, es el dolor que se produce con un pinchazo, es el dolor que se produce con una quemadura en el primer momento. Es un dolor de esas características, un dolor eléctrico. Entonces, ese es el tipo de características del dolor que se iría por la vía rápida. Y el dolor lento es un dolor urente. ¿Han tenido alguna vez un dolor urente? ¿Qué es urente? El dolor urente es como un dolor quemante. Es un dolor, sí, es un dolor que desespera, que tiene una sensación como de quemazón, ardoroso. Como cuando uno se raspa y queda ahí como... Sí, más o menos, sino que pudiera ser un dolor muy parecido como el que queda luego de una quemadura bastante extrema, importante, que queda como una sensación de fragilidad en la piel, como que solamente el aire
hace que duela mucho, eso es un dolor lento. Dolor pulsátil vendría siendo algo muy parecido como al cólico, pero el dolor pulsátil se suele usar más que todo en las cefaleas. Dolor pulsátil. El dolor nauseoso también se suele usar en las cefaleas, sobre todo en los migrañas. Es un dolor que viene, cada que agarra los picos de dolor, el paciente siente ganas de vomitar. Y pues el dolor lento suele ser asociado a un dolor crónico, o sea, un dolor que está asociado a destrucción tisular. Un dolor que va cediendo a medida que el tejido se va recuperando. Este tipo de dolor, muchachos, es el peor. Es el peor porque el receptor, en vez de adaptarse con los días, se va facilitando. Entonces, a medida que usted tiene un dolor en el tiempo, cada vez más esa vía del dolor se va facilitando y entonces sensaciones que antes no ocasionaban dolor pueden despertar o empeorar ese dolor. Por ejemplo, los pacientes con fibromialgia. Pacientes con fibromialgia inician cuando están con el dolor crónico, ellos sienten el dolor articular y está con el dolor, y el paciente con fibromialgia, cuando ya lleva meses con dolor, usted le toca y el solo roce en la piel y ellos se quejan y gritan como si usted les estuviera haciendo algún tipo de daño. Toda la parte sensitiva está facilitada hacia la vía del dolor. Entonces, eso es lo que sucede en ese tipo de pacientes. Y la mayoría de receptores para el dolor, pues realmente casi todos son por terminaciones nerviosas libres, que están en la piel, que están en la parte del periósteo, en diferentes tejidos superficiales articulares, en la parte meningia y en la bóveda craneal. Y los tejidos profundos pues reciben terminaciones del dolor, pero están un poco más dispersas y no están tan juntas como sucede, por ejemplo, en la piel. ¿Qué ocasiona esto? Que es más fácil distinguir la zona del dolor, por ejemplo, en la piel, que distinguir un dolor, como les decía, en abdomen. Igual las fibras abdominales reciben receptores para el dolor, igual duelen, pero es muy difícil localizarlo con exactitud. ¿Listo? Lo mismo los dolores en el pecho, por eso toca hacer diagnóstico diferencial de dolor torácico, si es infarto, si es un derrame pleural, si es una neumonía, si es un reflujo gastroesofágico. O sea, el reflujo gastroesofágico puede perfectamente simular el dolor de un infarto. Entonces, esta falta de localización tan exacta hace que pues sea muy difícil caracterizar muchas veces ese dolor y localizarlo, y toca hacer un diagnóstico diferencial. ¿Listo? Entonces, fibras rápidas llevan dolor rápido, bueno, dolor sí, asociado a lesiones que se tienen que transportar en el momento. Eso es desencadenado por estímulos mecánicos, o sea, un trauma, un corte, o por estímulos térmicos, una quemadura, por ejemplo. Se transmiten por fibras alfa, A delta, o sea, son que Mielinizantes. mielinizadas, pero mire que aún así no son del calibre más grande, ¿sí? De 6 a 30 metros por segundo, que igual es una velocidad bastante alta. Fibras lentas, pues, sobre todo, utilizan neurotransmisores químicos y, bueno, está asociado lógicamente con estímulos persistentes y se transmite por fibras tipo C. Y tiene una velocidad de 0,5 a 2 metros por segundo. O sea, aquí estamos hablando de dolor, ¿qué? Dolor crónico. ¿Listo? Entonces, debido al doble sistema de inervación que presenta, pues una persona siente el dolor por dos vías. Por la vía que le genera, por el dolor de la vía rápida, que le permite un retiro del estímulo, retiro de la extremidad comprometida. Y luego la vía del dolor lenta, que le informa constantemente que hubo una lesión. Y esto pues se va por las raíces dorsales de la médula espinal, lógicamente. Entonces, acá hablamos del fascículo neoespinotalámico, que
pues, bueno, dejamos hasta ahí. Sí. La clase